Hola, espero que se encuentren sumamente bien. Y si no, que la paz llegue a sus corazones. Hoy quiero darles las gracias por leer otro día más junto a mí. Y a pesar de que no soy digna muchas veces de interpretar la palabra de Dios, yo sé que Dios me ha escogido para ser instrumento para que todos podamos acercarnos a Él cada día más y tratar de cumplir nuestro propósito. Y así lo haremos. Aquí nadie es perfecto. Recordemos que Jesús nos llamó a todos, no solo a los santos. Comencemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros en este momento y llena nuestros corazones de paz, amor, armonía y tranquilidad. Por favor, ilumina nuestras mentes con inteligencia, sabiduría y discernimiento para poder interpretar y llevar esta palabra todo el día que vamos a enfrentar hoy. Por favor, te pido por mí y por todos los que estamos leyendo esto, Espíritu Santo, para que nos ayudes a discernir entre lo que está bien y lo que está mal y nos mantengamos firmes en nuestros valores. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a leer Lucas 8 y dice así. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12. Y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar, se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de los abrojos, y creciendo con ella los abrojos, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban a sus discípulos qué significaba esta parábola, y él dijo: A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. A lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que, al oír la palabra, la reciben con alegría. Pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurez. Lo que envuelve a tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Se presentaron donde él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte.
Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Sucedió que cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago, y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se durmió. Se abatió sobre el lago una borrasca, se inundaba la barca y estaba en peligro. Entonces, acercándose, le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al olaje, que amainaron, y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados, pues, ¿quién es este que impera a los vientos y al agua y le obedecen? Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido ni moraba en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús cayó ante él, gritando con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él. Le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, pero rompiendo las ligaduras, era empujado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí una gran piara de puercos que pacían en el monte, y le suplicaron que les permitiera entrar en ellos, y se los permitió. Salieron los demonios de aquel hombre y entraron en los puercos, y la piara se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogó. Viendo los porqueros lo que había pasado, huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido, y, llegando donde Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les comentaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él, pero le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Cuando regresó Jesús, le recibió la muchedumbre, pues todos le estaban esperando. Y he aquí que llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrara en su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba muriéndose. Mientras iba, las gentes le ahogaban. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Como todos negasen, dijo Pedro: Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llega diciendo: tu hija está muerta, no molestes ya al maestro.
Jesús, que lo oyó, le dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó, y él mandó que le dieran a ella de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Esto es palabra de Dios, y la gloria es para Jesús. Yo le pido a Dios que cada uno de ustedes, cada vez que pida algo que sea bueno para sus vidas, Dios se los conceda, así como Jesús pudo levantar a esta niña de la muerte, que los levante a ustedes de todo problema que tengan, de toda enfermedad que puedan tener o de toda tristeza que les esté atormentando el alma. Aquí hay varias cosas que yo he señalado, no sé si ustedes lo hacen, pero cada vez que leemos la Biblia yo voy destacando cosas que me parecen interesantes para revisarlas luego, ¿no? Y entonces, una de ellas es la parábola, ¿no? Tratemos de comprender, por eso es que llamamos siempre al Espíritu Santo, para que nos dé discernimiento, sabiduría y entendimiento, para poder comprender estas palabras. Ojalá y caiga en tierra buena, y después de haber oído, conservemos, como dice aquí, la palabra con corazón bueno y recto, y dar frutos con perseverancia. Porque las cosas de Dios no hay que ocultarlas, hay que sacarlas, hay que decirlas, hay que acercarnos a nuestro prójimo. Miren cómo Jesús, al que tenía los demonios, no le dice que sí, que lo siga, sino que lo envía a su casa y le dice: di lo que Dios ha hecho por ti. Nosotros también hemos sentido milagros, yo en lo personal sí. Y sé que muchos de ustedes todos los días reciben bendiciones, aunque a veces no las noten. Y todo esto viene de la mano de Dios. Y es importante que lo comuniquemos a los demás para que los contagiemos de esa energía, de ese amor por Jesús y por sus enseñanzas. Que tengan un feliz día.